Empatía no es querer tener razón a toda costa. Empatía definitivamente no es el cortar conversaciones, insultar a gente que no piensa como nosotros, denigrar las posibles razones por las que gente que no piensa como nosotros hacen cosas que nosotros nunca haríamos. Y empatía definitivamente no es utilizar la disparidad entre opiniones que estamos viviendo en este momento en concreto de la sociedad para sentir que tenemos un valor social o un estatus social. Y hay que cuidarse mucho de la gente que aparentemente está en el mismo barco en el que estamos nosotros, porque es desde esa parte de donde la primera manipulación emocional llega. Esto es un hecho. Esto no puede sorprender a nadie. Hay que tener cuidado con la palabra empatía y hay que tener también mucho cuidado con si queremos ayudar, mejorar, progresar y evolucionar como sociedad o si simplemente estamos buscando estar cargadísimos de razón. Y la línea es muy fina. Yo seguramente con este vídeo pierda seguidores, con este vídeo seguramente voy a decepcionar a mucha gente, pero es que me da exactamente igual. Cuando Jordi pidió hablar conmigo y cuando pidió difusión para poder educar y concienciar, yo le preguntaba que realmente qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, y él hizo énfasis en que lo que quería era educar, concienciar para intentar prevenir. Luego tuvimos una conversación que no publicamos en la cual los dos estábamos completamente de acuerdo en que el tema central de todo lo que ha ocurrido con él y con Alfa, el tema central de poder utilizar una historia tan trágica y tan macabra como la que le ha ocurrido a él, por desgracia, no era una conversación en contra de la caza. Y voy a explicarme. Para quien no nos conozca, somos un refugio que estamos situados entre cotos de caza. Como todo en España se encuentra en realidad situado entre cotos de caza porque no hay parajes en España, no hay espacio natural de nuestra propia geografía y topografía en España que la gente con o sin perros pueda disfrutar sin estar entrando en un coto de caza. Entonces, nosotros rescatamos al año de media entre 50 y 100 podencos y galgos y todo tipo de perro de caza porque nos encontramos sumergidos, esto es como una especie de isla dentro de un océano de cotos de caza. Entonces nosotros sufrimos de primera mano el abandono, sufrimos de primera mano todo lo que tiene que ver con la caza, estamos totalmente en contra de la caza y con esto simplemente quiero decir que los que os encontréis en situaciones en las que estáis completamente indignados, en las que estáis completamente enfadados, en las que estáis completamente ofuscados con la situación de la caza, con el abandono, con el maltrato, con todo lo derivado de las leyes de caza actuales en España, nosotros lo vivimos de primera mano todo el tiempo. Y nosotros decidimos hace mucho tiempo no utilizar la tarjeta de víctima, que sería muy fácil utilizar para sacar un rédito emocional dentro de la parte de la población que está completamente indignada y que está completamente en contra de la caza. Y esto tiene que ser posible de reconciliar y tiene que ser posible de decir y tiene que ser posible de hablar en una conversación sin que nos tiremos piedras a la cabeza, porque si no tenemos esa capacidad no nos va a ir excesivamente bien. Cuando digo que hay que tener cuidado con la palabra empatía es porque al parecer últimamente en la sociedad en la que estamos, digamos, barriendo para casa con según qué términos simplemente para acomodarlos a nuestro estado emocional y a nuestros sentimientos. La empatía no es querer tener razón con lo que tú quieres tener razón única y exclusivamente. La empatía es entender y poder tener la capacidad de ponerse en los pies de otra persona para entender sus acciones. Eso no quiere decir que las compartamos, eso no quiere decir que las apoyemos, eso no quiere decir que las estemos justificando, simplemente el hecho de poderse poner en los pies de otra persona
que no tiene tu mismo contexto social, que no se ha criado de la misma manera que tú y que por lo tanto sus acciones a ti te pueden parecer completamente alienígenas o te pueden parecer de otro mundo, la capacidad de empatizar no es la de estar de acuerdo y la de justificar algo. La capacidad de empatizar en sí es simplemente la capacidad de entender por qué otra persona puede llegar a hacer las cosas que hace, aunque no sean las cosas que tú harías. Entonces, cuando la gente se indigna y cuando la gente dice, es que no puedo entender cómo puede haber gente que disfrute matando animales, es que no puedo entender cómo puede ser que en la sociedad en la que estamos, en la que tenemos que erradicar si queremos movernos, avanzar, y es fácil de entender. Tiene que ser fácil de entender que venimos de un contexto histórico y social que es lo que permite que hoy en día España sea el coto de caza de Europa. Es fácil entender que somos la última dictadura y la última guerra civil de Europa. Es fácil entender que la mitad de España caza. Es fácil de entender que cuando eres un niño, si la única referencia que tienes con tu padre es la de irte los domingos a cazar, y es la única experiencia positiva, una de las únicas experiencias positivas que puedas tener con tu padre de pequeño, es la de irte los domingos a cazar. Es fácil de entender que esos niños crezcan y que crean y estén absolutamente convencidos de que no hay nada de malo, porque además hay una retórica y hay una justificación de lo que hacen, que si tú creces en ese caldo de cultivo, lo más normal es que creas en él y que lo promulgues cuando seas adulto y que vivas acorde a él cuando seas adulto. Esto no tiene que sorprender a nadie. No puede sorprender absolutamente a nadie que alguien que se cría en un contexto muy determinado, cuando se convierte en adulto, siga utilizando las mismas costumbres, siga utilizando las mismas justificaciones y que siga entendiendo la vida de la misma manera que se le han comunicado sus padres. Y mucha gente dirá, sí, pero es que yo conozco o yo soy el que su padre siendo cazador o el que su abuelo siendo cazador he conseguido salirme de ese círculo vicioso, y el resto de la gente también lo tiene que poder hacer porque yo conozco a alguien que lo ha hecho y a mí me parece genial, y ese tipo de gente es el tipo de gente que tiene que servir como referencia y como bandera de dónde intentar ir. Pero la gran mayoría de la población, y esto no tiene nada que ver con los individuos, la gran mayoría de la población tiene muy complicado salir del marco dogmático en el que se ha creado. Y esto no simplemente pasa en la caza, esto pasa en política, esto pasa con los equipos de fútbol, esto pasa en absolutamente todo en la vida. Si tu padre es del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Barcelona y tu padre es un fanático del fútbol, lo más normal es que tú también seas un fanático del fútbol y que seas un fanático del equipo del que era tu padre. Entonces, venir desde otro equipo y decir, no entiendo cómo es posible que esta persona sea fan de este equipo cuando está clarísimo que mi equipo es el mejor, no tiene ningún tipo de sentido y no tiene ninguna capacidad en sí misma de ayudar a la situación, de mejorar y de evolucionar. Pero es muy posible que cuando decimos ese tipo de cosas y nos sentimos emocionalmente tan en razón con lo que pensamos, es muy posible que al encontrar gente que también piensa igual que tú, de repente nos sentimos genial, de repente nos sentimos en comunidad, de repente sentimos que no estamos solos y de repente formamos parte, sin habernos dado cuenta, de una corriente más, sea la que sea. Y esto es independiente de que tu corriente de pensamiento tenga razón. Es independiente de que tu corriente de pensamiento sea la mejor. Porque todo el mundo piensa que su corriente de pensamiento es la mejor. Y habrá gente que en este momento se indignará y estéis totalmente ofendidos en vuestra casa. Pero lo que yo desde aquí abogo por es tener un poco de capacidad crítica de analizar por qué reaccionamos
con una excesiva emotividad, no simplemente para con el caso en concreto del que estamos hablando, que es el de Jordi y el de Alfa, que es una aberración. Y si no fuera una aberración, y si yo no estuviera completamente de acuerdo con que es una aberración, yo no ofrecería mi plataforma para que él pudiera comunicar y él pudiera expresar lo que siente y lo que está intentando conseguir. Pero de repente, en los últimos 2 vídeos, ha habido en total más de 1000 comentarios, y dentro de esos miles y cientos de comentarios, la gran mayoría son de una carga emotiva que a mí me recuerdan a tiempos pasados y que me recuerdan a bandos de tiempos pasados que no son congruentes con los bandos de la actualidad. Una de las cosas que hablé con Jordi, que él me comentó, cuando le pregunté que qué objetivo tenía, qué quería conseguir a la hora de comunicar y contar su historia, pues una de las cosas que me dijo fue que igual a mí no me seguían muchos cazadores, pero igual había gente allegada a ese mundo que sí que me seguía y se podrían hacer eco de su historia para intentar llegar a ellos. Y yo, mi primer pensamiento, mi primera sensación fue: tenemos que hacer un trabajo mucho más grande y más importante, no con el mundo de la caza, sino con la gente que está en contra de la caza, con toda la gente que es animalista, con toda la gente que rescata, con toda la gente que adopta, con toda la gente que es voluntaria y con toda la gente que en principio se sienten en el mismo barco que nosotros. El trabajo es con ellos, es con vosotros, no es con los cazadores. Porque mi sensación es que como grupo social estamos completamente fraccionados, estamos completamente rotos y no hay ningún tipo de unidad. Y es imposible que contra un bloque social que está completamente cohesionado, como es el de la caza, que un grupo que está completamente roto en términos de lo que quieren conseguir y cómo lo quieren conseguir y cómo llegar y dónde llegar y en qué términos llegar, es imposible hacer absolutamente nada. Entonces, si no manejamos el contenido emocional nuestro, de cómo reaccionamos, de cómo nos expresamos, es imposible llegar a ningún sitio. Y lo que quiero que entendáis es que la educación es la única vía posible para llegar donde todos queremos llegar. La educación es la única vía que nos va a permitir alcanzar un futuro mejor, evolucionar y madurar como sociedad. Pero no es simplemente la educación a la que queremos someter a la gente contra su voluntad, también tiene que ver con la educación a la hora que tenemos de expresarnos y de comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Esta línea es muy fina. ¿Queremos ayudar? ¿Queremos mejorar? ¿O simplemente queremos tener razón? Lo que yo intento apelar con este vídeo de hoy es a la educación y capacidad de acumular información de manera individual para evitar que nadie nos manipule. Y hay que tener cuidado, porque la manipulación no simplemente va a venir de la gente que es totalmente contraria a ti. Va a haber mucha gente dentro de tu mismo barco que va a intentar manipularte simplemente porque saben perfectamente cómo se va a reaccionar en un momento dado ante cosas que ocurren como la que acaba de ocurrir con Alfa. Muchas veces hay que tener mucho más cuidado con la gente que está en nuestro mismo bando y que aparentemente quiere lo mismo que nosotros, que con la gente que está en el bando contrario. Porque es muy fácil de divisar lo que los que están en el bando contrario quieren en un momento determinado y lo que están intentando conseguir, y a veces no es tan fácil intentar darse cuenta y reconocer lo que gente dentro de nuestro propio bando aparentemente están intentando conseguir. Y yo lo siento mucho, pero dentro de lo que es el barco animalista, dentro de lo que es el barco vegano, dentro de lo que es el barco de derechos de los animales, dentro de lo que es el barco de las protectoras y asociaciones, no todos nuestros objetivos están alineados y hay mucha gente que de manera consciente o de manera inconsciente está intentando sacar rédito de la situación. Y como individuos hay que tener la capacidad y la información suficiente como para primero darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra casa antes de intentar meternos en la casa de nadie. Y esto también tiene que ser fácil de entender. El mundo animalista, el mundo de los perros, el mundo del rescate es un mundo donde hay mucho crédito y donde hay mucho valor social. Es decir,
Hay mucha gente que simplemente por el hecho de decir que están a favor de los animales, que están a favor del bienestar de los animales, que están rescatando, que estamos haciendo todo lo posible por hacer lo que podemos para que el mundo animal vaya mejor, es muy fácil para mucha gente quedarnos en posiciones donde, como en partidos políticos, la idea inicial, el objetivo inicial era muy bonito, pero con el tiempo se ha convertido en una excusa para nosotros tener una posición social de valor. Y el principal problema que hay en nuestro mundo no es tanto el bando contrario, sino como la división interna que hay dentro de toda la gente que quiere ayudar. Imaginad, por ejemplo, que sois parte del gobierno e imaginad que tenéis completamente demostrado que la gran mayoría de la gente que está apoyando una reforma y un progreso hacia un tipo de sociedad mejor en términos de empatía y en términos de bienestar común, tanto para humanos como animales, una vez que sabes perfectamente que esa gente se van a quedar patinando emocionalmente en puntos en los que no van a tener ningún tipo de repercusión real, pues igual es fácil tomar la decisión de dejarlos patinar en ese punto concreto. Y voy a ser muy específico. Seguro que todos recordáis cómo en la última fase de la ley del bienestar animal que se aprobó el año pasado, cómo no se dijo hasta el último momento que los perros de caza iban a ser excluidos de la ley del bienestar. De hecho, el gobierno lo que hizo fue asegurar que los perros de caza iban a entrar dentro de la ley y justo cuando quedaba un mes, básicamente, para tener que aprobar la ley, es cuando se hizo público que los animales de caza, los perros de caza, no iban a formar parte de la ley del bienestar animal. Y fue cuando como sociedad tuvimos pataletas emocionales porque no hay derecho y porque era injusto y porque cómo se nos ocurría. Y desde fuera, la sensación es: esta gente no está organizada, esta gente no está unificada, esta gente no sabe lo que quiere como grupo, vamos a crear un espacio para que puedan patalear emocionalmente, para que se puedan quejar de una cosa muy particular contra la cual no tienen ningún efecto real, porque, repito, el bloque cohesionado que representa la población de España que caza es demasiado grande y demasiado significativa como para que con la estructura que tenemos hoy en día podamos hacer algo en contra de ellos. Pero es más fácil dejarnos patalear emocionalmente ahí que tener que enfrentarse contra una parte de la población que sabe lo que quiere, que tiene medidas y que tiene propuestas para de repente mejorar. Y lo que se convierte es en un puto paliativo, ese efecto placebo. Porque es muy complicado salir del punto en el que estamos de una manera coherente, con reformas estructurales, en las que el gobierno se hace cargo y acepta responsabilidad de absolutamente todo, porque aquí no hay nada que podamos hacer como voluntarios y como asociaciones para cambiar la dinámica de nuestro país. No hay nada que como guerrillas individuales vayamos a conseguir si no hay una aceptación de responsabilidad del gobierno y si no hay una implicación del gobierno al 100%. Y como eso es muy difícil de conseguir, lo que hacen es dejarnos que tengamos esas pataletas emocionales en momentos determinados para no tener que hacer frente a un bloque cohesionado con propuestas, con medidas y con responsabilidades directas hacia el gobierno. Tiene que ser fácil de entender que desde ese tipo de esferas se dan cuenta que no hay ganas de avanzar. Lo que hay son ganas de tener razón. Son ganas de sentirte superior moralmente, pero no presentar ningún tipo de iniciativas, no presentar ningún tipo de reforma, no presentar ningún tipo de medidas para poder evolucionar. Y contra esto, lo único que puede realmente tener efecto, lo único que es realmente posible, lo único que se puede hacer es educar. Pero la educación no comienza con la persona que piensa completamente diferente a ti. La educación comienza contigo, para tú tener toda la información disponible y poder tomar decisiones informadas, primeramente para con el grupo de gente que en principio te representa y con el que te sientes identificado.
La educación es la única vía y la educación es la única solución. Lo que pasa es que nos encontramos en un momento sociocultural en el que la educación es una responsabilidad individual, porque nadie nos va a educar y nadie nos va a informar lo suficiente como para que tomemos responsabilidad de nuestras acciones y para que tengamos pensamiento crítico que pueda ayudar a nuestra sociedad a mejorar. Es más fácil dejar la educación a título individual para que las cosas no avancen. Y hay que poder darse cuenta de lo que está realmente pasando. Hay que saber el juego que estamos jugando si queremos tener algún tipo de esperanzas de poder ganarlo. La única vía posible para mejorar, la única vía posible real para progresar y evolucionar y madurar como sociedad tiene que ser la educación. Pero es nuestra propia educación individual primero, antes de intentar convencer a nadie de nada y antes de intentar imponer un sistema de creencias en un grupo social que está en las antípodas de lo que tú puedas llegar a pensar o sentir en este momento determinado. Es el incentivo lo que va a determinar el resultado que obtenemos. Yo no tengo nada claro que el incentivo que una parte de la población de la sociedad en la que habito y por la que trabajamos, tanto Marc como yo, como toda la gente que forma parte del refugio y de otras asociaciones y de otros refugios, no tengo nada claro que nuestros incentivos estén alineados, no tengo nada claro que sean comunes y no tengo nada claro que tengamos ningún tipo de oportunidad de cambiar ni de mejorar nada si no nos ocupamos de informarnos y educarnos a nivel individual para entonces tener oportunidades de informar y educar al resto de la población. Hay que tener mucho cuidado con la gente que está muy convencida de las cosas y hay que tener mucho cuidado con la gente que se expresa en términos absolutos. Porque la vida no se resuelve en términos absolutos, la vida se resuelve en matices. Las conversaciones de matices son las que realmente ayudan a mejorar, las que ayudan a progresar y las que nos van a ayudar a madurar como sociedad.